A ver, ¿cómo se vive una buena vida? ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad? Parece una pregunta muy de ahora, ¿verdad? Pues no, para nada. De hecho, hace más de 2000 años, en ese mundo tan caótico que quedó después de Alejandro Magno, ya había 4 grandes escuelas de filosofía que intentaron, ojo, dar una respuesta. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esas recetas que nos dejaron para conseguir un poco de paz interior. Y es que esa era la gran pregunta, el meollo de todo. Hay que imaginarse la época, imperios que suben y bajan, un montón de incertidumbre. La gente pues necesitaba una especie de brújula interna, algo a lo que agarrarse. Y la filosofía, que hasta entonces podía ser algo muy abstracto, de repente se convirtió en una herramienta súper práctica. Vamos, una auténtica medicina para el alma. Claro, y de ahí salieron respuestas de todo tipo, muy diferentes entre sí. Así que en este repaso vamos a ver las 4 más importantes, que son el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo y el escepticismo. Cada una a su bola proponía un camino distinto, pero lo curioso es que todas, y ya lo veremos, iban a parar al mismo sitio, a la búsqueda de la serenidad. Porque ojo, el objetivo que tenían todas estas filosofías no era la euforia esa de un momento, la alegría que viene y va, no. Era algo mucho, mucho más profundo y que durase. Buscaban la serenidad del alma, una paz interior que fuera, por así decirlo, a prueba de bombas, que aguantara las tormentas del mundo exterior. Y esa serenidad, esa paz, tenía un nombre concreto, ataraxia. Es un concepto súper importante, así que quedémonos con esta palabreja. Pensemos en un mar en calma total que nada lo altera. Pues ese es el estado mental que esta gente buscaba. La gran pregunta, claro, era ¿y cómo se llega ahí? Bueno, pues vamos a ver la primera ruta que propuso. Vea, pues nuestra primera parada nos lleva al jardín de un señor llamado Epicuro de Samos. Él montó allí una especie de comunidad donde se juntaba con amigos, con mujeres, con esclavos, y todos buscaban la felicidad con una filosofía muy, muy práctica. Pero su idea principal, esto de buscar el placer, se ha malinterpretado un montón, pero un montón. Es que a ver, hoy oímos la palabra epicúreo y nos imaginamos comilonas, lujos, excesos. La culpa la tuvieron un poco sus rivales, sobre todo los estoicos y luego los cristianos, que lo pusieron a parir, diciendo que lo suyo era un hedonismo de lo más vulgar. Pero vamos, nada que ver con lo que Epicuro defendía de verdad. Y aquí está la clave de todo, que se ve súper bien. Epicuro, en realidad, lo que hacía era distinguir entre 2 tipos de placer. Por un lado, estaban los que él llamaba placeres vanos. La fama, tener pasta sin límite, la ostentación, todo eso que al final solo te trae más ansiedad. Y por otro, el placer de verdad, el auténtico, que ya veréis que es algo muchísimo más sencillo. O sea que el quid de la cuestión es este. Para Epicuro, el placer, la hedoné, no es otra cosa que la ausencia de dolor físico y de movidas mentales. Es una especie de cálculo del placer. A ver si me explico. A veces tienes que aguantar un pequeño marrón a corto plazo, yo que sé, como empollar para un examen, para conseguir un placer mucho mayor y más duradero después. ¿Se entiende la idea, no? Y para quitarnos la ansiedad de encima, Epicuro tenía una receta, una especie de medicina para el alma que llamaba el tetrafármacon. 4 puntos clave. 1. No hay que temer a los dioses, porque van a su bola y no se meten en nuestras vidas. 2. No te rayes con la muerte, porque mientras vivimos, no está, y cuando llega, ya no estamos nosotros. 3. Lo bueno de verdad, como los amigos o un buen trozo de pan, es fácil de conseguir. Y 4. Lo que es terrible de verdad, el dolor muy fuerte, no suele durar mucho. Una guía en toda regla para llegar a la famosa ataraxia. Bueno, dejamos el jardín de Epicuro y nos vamos al segundo camino. Este nos lleva a un pórtico pintado en Atenas, la famosa Stoa. Fue allí donde un tal Zenón de Sitio y sus colegas, los estoicos, propusieron una solución para encontrar la calma que no tenía nada, pero nada que ver con la anterior. Para los estoicos, el universo entero está gobernado por una cosa que llaman el logos. Es como una razón divina, una especie de ley natural que lo ordena absolutamente todo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todo lo que pasa, pero todo, desde que te pones enfermo hasta que cae un imperio, forma parte de un plan. Un plan que es racional y sobre todo inevitable. O sea, un universo completamente determinista, fatalista. Claro. Y aquí viene la gran pregunta. Si todo está escrito y no podemos cambiar nada de lo que nos pasa, ¿dónde demonios está la libertad? Pues bien, para los estoicos la respuesta es bastante radical. La libertad está dentro de nosotros. No podemos elegir si nos ponemos enfermos o no, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos a esa enfermedad. La clave de todo es aceptar lo que no podemos controlar, en vez de pasarlo fatal deseando cosas imposibles. Y cuando consigues aceptar el destino de esta manera, con sabiduría, alcanzas un estado que ellos llamaban apateia. Pero cuidado, que no tiene nada que ver con la apatía de pasar de todo. Significa imperturbabilidad. Es, por así decirlo, la versión estoica de la ataraxia, una fortaleza interior que ni la peor de las catástrofes puede tumbar. Vale, y ahora
agarraos, porque vamos con el camino más radical, el más provocador y, sinceramente, el más raro de todos: el cinismo. Los cínicos no querían reformar la sociedad ni nada por el estilo. No, querían rechazarla por completo, de plano, y vivir simplemente según la naturaleza. Y el cínico más famoso, el que nos viene a todos a la cabeza, es Diógenes. Este hombre era conocido por pasearse por Atenas a plena luz del día con una lámpara encendida. Y claro, la gente le preguntaba: «Pero Diógenes, ¿qué haces?». Y él respondía: «Busco a un hombre honesto». Era su manera, muy a su estilo, de denunciar toda la hipocresía y la corrupción que veía a su alrededor. Es que Diógenes llevaba su filosofía hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Vivía en un tonel, pasaba de las posesiones materiales, todo para demostrar que las normas de la sociedad son un invento, algo artificial que nos aleja de ser felices. Su objetivo era una cosa llamada autarquía, que viene a ser la autosuficiencia total, o sea, no necesitar absolutamente nada ni a nadie para ser libre, casi nada. Y esta anécdota, que es buenísima, lo resume todo a la perfección. Cuentan que el mismísimo Alejandro Magno, o sea, el tío más poderoso del mundo en ese momento, fue a visitarle y le dijo: «Pídeme lo que quieras, que te lo concedo». Y Diógenes, que estaba ahí tan a gusto tomando el sol, le suelta: «Pues apártate un poco, que me estás tapando el sol». Brutal. Demuestra que no había nada, ni todo el poder, ni toda la riqueza del mundo que pudiera comprarle. Venga, y ya vamos con el último camino que nos queda por explorar: el de los escépticos. Esta corriente, fundada por Pirrón de Lis, le daba una vuelta de tuerca a todo. Decía que la causa de nuestro sufrimiento no está ni en el destino, como decían los estoicos, ni en la sociedad, como los cínicos, sino en una cosa mucho más cercana: nuestras propias creencias. La idea principal de los escépticos es que toda la ansiedad y todos los conflictos nacen de nuestro dogmatismo. ¿Qué es eso? Pues esa manía que tenemos de aferrarnos a verdades absolutas y defenderlas a muerte. Da igual si son ideas políticas, religiosas, morales, lo que sea. Según ellos, tener esas creencias tan firmes, tan inamovibles, es lo que nos quita la paz. ¿Y entonces, cuál es la solución que proponen? Pues una cosa llamada epoqué, que significa básicamente suspender el juicio. Ante cualquier tema, el sabio escéptico no dice «esto es así», ni «esto no es así», simplemente dice «pues no lo sé con seguridad». Y ojo, que esta renuncia a saberlo todo no es ser un ignorante, para nada. Es una estrategia súper inteligente para conseguir la paz interior, para llegar una vez más a la ataraxia. Así que, resumiendo, ahí tenemos los 4 caminos, 4 diagnósticos súper diferentes sobre por qué sufrimos, y claro, 4 recetas también muy distintas. Pero al final del día todos, cada uno a su manera, intentaban curar la misma enfermedad: la ansiedad, la angustia existencial. Y aquí lo vemos todo resumido de maravilla. Para el epicureísmo, el problema es el miedo y los deseos tontos, y la solución es una vida simple. Para el estoicismo, el problema es que nos resistimos al destino, y la receta es la aceptación. El cinismo le echa la culpa a la sociedad y propone vivir de forma natural y ser autosuficiente. Y por último, el escepticismo dice que el problema es ser un dogmático, y la solución es suspender el juicio. 4 caminos muy distintos, pero todos con el mismo objetivo: un poco de paz. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, ¿no? En nuestro mundo de hoy, con esta locura de sobreinformación, la presión social, la incertidumbre constante, ¿cuál de estas medicinas para el alma nos vendría mejor? ¿Cuál sería la más necesaria? Quizá, al igual que aquellos buscadores de la antigüedad, la respuesta no esté en elegir solo una receta, sino en saber coger un poquito de lo mejor de cada uno de estos caminos.